La muerte del león Cecil en África abrió un intenso debate a nivel internacional sobre la caza deportiva, mientras algunos exigen prohibirla para ir en cuidado de especies en peligro de extinción, otros la defienden, asegurando que, bien regulada, la actividad ayudaría también a conservar tales animales. Para conocer más cómo operan estos tours pagados en la práctica, es que conversaremos con Julio Juri, instructor y cazador profesional de nacionalidad argentina, quien viaja cada cierto tiempo a África y también gestiona la visita de turistas a ese país. Julio, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista internacional aquí en CNN Chile. Un placer, un gusto, Pablo. Entonces, primera pregunta, ¿es legal ir a cazar a África? ¿Dónde está concentrada vuestra experiencia? ¿Ustedes tienen una agencia de viaje? ¿Cómo funciona? Nosotros somos Caza en África, que es nuestra empresa, nuestro negocio. Es una empresa promotora de empresas que están radicadas en Sudáfrica, que es el país más austral del continente africano. En esa zona nosotros trabajamos, en Sudáfrica trabajamos en 3 zonas, tanto en el norte, en el límite con Botsuana, en la zona central, más cerca de Johannesburgo, que es su capital, y viene del sur, que es el Eastern Cape, que hay otros tipos de especies que se diferencian con las del norte, o hasta inclusive especies similares, pero lo cual los hace de diferentes características por el terreno, por el hábitat y demás. En la cuestión de lo que son los grandes de África, tanto como león, rinoceronte, elefante y demás, generalmente esa cacería se hace en la zona norte de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque es un mejor terreno, porque tienen diferentes características los animales ahí, y es donde nosotros tenemos nuestra reserva privada para hacer dicha actividad. Exacto, esta actividad se da en lugares cerrados, en terrenos privados, no a campo abierto, ¿no? En Sudáfrica se puede realizar de ambas formas, tanto en terrenos abiertos o en terrenos cerrados, con cercas altas, de los cuales hace de que la cacería se establezca adentro de un terreno privado, sin el escape de los animales, ni la introducción de otros animales, y hasta inclusive desde que el cazador no salga de ese lugar, o sea, que tenga sus reglas, no solamente reglas internas, sino que hay reglas gubernamentales que hace de que el cazador no puede salir a cazar de ese cerco, si lo podemos llamar así, para que de esa forma esté bien regulado y controlado qué es lo que hay ahí adentro y qué es lo que se puede cazar y qué es lo que no. El cazador, o sea, siempre se va a basar sobre reglas internas de qué es lo que puede cazar y lo que no puede cazar en un coto privado y cerrado. Pero hay reglas gubernamentales y que hay que cumplirlas de forma estricta cuando se hace en campos fiscales o en campos que son con cercos bajos y están los animales en completa libertad. Todo esto lleva un cupo de animales que se puede cazar, siendo esto regulado por entes gubernamentales, con ayuda también de biólogos y de los dueños de los cotos privados. Para eso se hace un relevamiento, se hace un scouting de cuántos animales hay, cómo es su comportamiento, cómo se mueven, cómo se desarrollan, cuántas crías han tenido, si han tenido alguna alteración por el clima o han tenido alguna alteración por el tema de su comida y demás. Y de ahí, con una canasta de datos, se hace un estudio de impacto ambiental, y de ahí es donde vienen los cupos, donde el gobierno puede autorizar a los cazadores y a los outfitters, o sea, a los organizadores de las cacerías y cazadores profesionales, en otorgar tantas licencias y tantos cupos para que sea algo reglamentado y legal, ¿no? Cualquiera podría imaginarse, a raíz de todo el repudio que ha generado la muerte de este popular león, Cecil, de que estos lugares, estos cotos, como le llaman, estos terrenos privados, casi como que es llegar y cazar, o, por otro lado, podríamos pensar de que son lugares donde donde se trabaja en la conservación de ciertas especies. ¿Son estos lugares dedicados principalmente, entonces, más allá? Que van conjugadas dos cosas.
y aunque parezca contradictorio, los cazadores somos los verdaderos cazadores, los que hacemos bien las cosas bajo las reglas, o sea, tanto éticas de la caza, como cuando estamos bajo las normas legales de un país. Somos los más conservacionistas, porque hasta inclusive invertimos, hasta inclusive con nuestro dinero, con nuestro tiempo y con nuestra ética en que se produzcan más cantidad de animales y hasta inclusive a conservar muchísimas especies que se han perdido en el mundo. En Sudáfrica, como en ninguna otra parte de África, es el país que más subespecies de antílopes tiene, dado porque justamente ha habido una inversión de parte de equipos del gobierno, de biólogos y dueños de terrenos privados, de los cuales han invertido para producir y a regenerar y a recuperar muchísimas especies que en Centroáfrica o en otras zonas del continente africano se habían perdido. Podríamos decir entonces de que estos terrenos, estos cotos funcionan como establecimientos privados principalmente para tener animales para la caza, dedicados a la caza, no para conservar ciertas especies que podrían estar en peligro de extinción, por ejemplo. Ambas. Hasta inclusive, si las estadísticas lo dicen, en el lugar donde más rinocerontes blancos hay en el mundo es en Sudáfrica. ¿Cuánto control hay en la práctica, en terreno? Porque esta noticia que nos llega con este dentista estadounidense, que primero habría disparado con un arco y una flecha, ¿cierto? Con una flecha al león, y luego habría agonizado unas 40 horas porque se perdió, se arrancó, y luego lo encontraron, pero con un señuelo, con un pedazo de carne, dicen, que ataron al automóvil, y con eso lo sacaron de este lugar, de este terreno privado, para luego darle muerte con un disparo de arma. ¿Cuánto control hay? ¿Cuánto se puede confiar entonces en los instructores locales, aquellos que ustedes mismos contratan para llevar a cabo todo este deporte? En Sudáfrica funciona, o sea, no sé cómo habrá sido bien el tema de este cazador americano, de lo cual, o sea, fue y se están hablando muchísimas cosas de los cuales cómo desarrolló su cacería, o si fue una cacería furtiva o no. En verdad no lo sé, y eso yo creo que justamente hoy estuve escuchando de que lo van a extraditar a ese país para de esa forma en Zimbabue darle el juicio que corresponde. No sé en verdad cómo ha sido, por eso lo tendrá que investigar ese país. Lo que sí te puedo decir es que nosotros no solamente pasa por una cuestión de ética de cada cazador, sino de que existen reglas claras adentro del coto privado, y ninguno te va a andar permitiendo de hacer cuestiones que están en falta de la ética de la caza. Primero y principal, vos me hablaste en un principio de que el animal fue herido y agonizó por mucho tiempo. Hay reglas claras de las cuales cuando se realizan cacerías de animales peligrosos como leones, elefantes y demás, los calibres de las armas tienen que ser de cierta medida para arriba, para que el animal justamente no agonice y para que tenga una muerte rápida y sin agonía. Julio, estas fotografías que muchas veces se reparten por las redes sociales, que muestran a cazadores con sus presas, con sus animales ahí, con sus capturas, generalmente no siempre tiene que estar muerto el animal, ¿no? A veces también se utiliza anestesia. ¿Cómo funciona eso? Así es, hay una disciplina que se llama green hunting y justamente se usa para especies de las cuales están amenazadas, como por ejemplo rinocerontes o leopardos, que en algunas zonas están bastante escasos en algunas zonas de África. El green hunting consiste en largarle un dardo al animal, el animal por pocos minutos entra en somnolencia, se duerme, el cazador puede ir, se saca su fotografía, hasta inclusive, no obstante el animal está dormido, los cazadores profesionales, que serían los guías,
con la ayuda de los biólogos, pueden ver el animal en su totalidad, hasta inclusive verle sus dientes, su lengua, el estado del pelo, cómo se está alimentando y demás. Es un tipo de control, o sea, es un ingreso de dinero, porque ese cazador está poniendo muchísimo dinero para hacer esa disciplina, pero también es una forma de control de los biólogos y de los dueños de los campos privados, de ver cómo está esa especie más cerca, ¿no? Y el cazador se puede sacar su foto, en el caso de un rinoceronte pueden medir su cuerno, le toman una maqueta y después hacen una reproducción en fibra de vidrio o en lo que sea con su taxidermista, sin llegar a matar al animal, solamente con un dardo anestésico. Y bueno, eso es la cacería verde, el green hunting, que bueno, está muy de moda y por supuesto que promueve a la conservación, ¿no? Pero eso sería todo lo contrario entonces a la caza trofeo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? O sea, la caza de trofeos, generalmente, eso es una caza de trofeo, pero se toma una réplica del trofeo. El trofeo en los animales van a ser diferentes de acuerdo a la especie o a la subespecie. Por ejemplo, en los antílopes, los cazadores a lo que le llamamos trofeo es a su cornamenta. Que a diferencia de los cérvidos, los antílopes no pierden ni mudan los cuernos, como los ciervos, o sea que lo hace todos los años para renovar su cornamenta. El antílope, sus cuernos crecen toda la vida, y lo cual a nosotros nos es un buen trofeo, cuanto más grande, más... Bueno, es el análisis de Julio Juri. Él nos hablaba desde Argentina vía Skype. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero logramos entender más o menos cómo funciona en la práctica esto de la caza deportiva. Nos explicaba cómo funciona la caza trofeo, entregando algunos detalles para entender cómo es que funciona esta actividad tan repudiada a nivel mundial, pero tan querida por un sector que hasta defiende su actividad diciendo de que con el dinero que se aporta y la caza deportiva podría funcionar, funciona también de hecho en la práctica según ellos como una actividad de conservación para aquellos terrenos privados, como nos explicaba Julio, donde se trabaja justamente en la conservación y en la cría de animales dedicados a la caza. Nos despedimos entonces, entregamos un poco más de luces sobre este caso del popular Leon Cecil, que murió a manos de un dentista estadounidense, de quien ya se exige su extradición a Zimbabue por parte de las autoridades. Los invitamos entonces a seguir en nuestra compañía con más noticias aquí en CNN Chile.